¿Qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo Fabián Urueña, estudiante del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones del SEAD José Acevedo y Gómez en la ciudad de Bogotá, inscrito en el curso Algoritmos con código 301-303 y asociado al grupo 278. Tengo 30 años, vivo en la ciudad de Bogotá con mi esposa, con mi hijo, y dentro de mis principales gustos está la lectura de las lecturas de tecnología, el jugar fútbol y también me gusta bastante el tema de la culinaria. En el desarrollo del curso pues se tienen establecidas unas temáticas y unas actividades para afianzar los conocimientos y pues unas fechas establecidas para el desarrollo de cada una de ellas. En la primera unidad, que es la introducción a la programación, pues se tiene la revisión del contenido del curso y la presentación de nosotros como participantes de él. En la unidad 2 ya empezamos a abordar lo que son los algoritmos y las estructuras de datos, eh, y se desarrollan talleres de fundamentos de programación de manera grupal, y se tiene establecido como fecha límite para entregar estas actividades el 4 de octubre del 2017. Dentro del desarrollo de la unidad 3 está el comprender el lenguaje de la programación. Se tiene establecido un taller para la instalación y configuración del entorno de desarrollo de Visual Studio y el lenguaje de programación C Share, que es C numeral, se escribe C numeral. Es de tipo individual estas actividades y se tiene establecido el 18 de octubre como fecha límite para la entrega de esta evidencia. Dentro de la unidad 3 del lenguaje de programación se tiene también establecido unos talleres de lenguaje de programación, codificación de ejercicios y lenguaje de programación. En la unidad 5 abordaremos temas interesantes eh, de la programación de computadores, y se tiene como fecha límite el 29 de noviembre. Finalmente, pues hay unas evaluaciones finales eh, para realizar sobre el 13 de diciembre aproximadamente. Ya entrando en materia, vamos a dar una idea de qué es programación de computadores, entendiendo que la programación como definición está definida como la acción de programar. ¿Y programar qué es? Programar, muchas veces nosotros en nuestra vida diaria programamos hacer una actividad, y lo que hacemos es como determinar cuáles son los pasos que vamos a realizar uno a uno para obtener un resultado. De allí que la programación de computadores eh, podríamos indicar que es la manera en que nosotros registramos eh, reglas o condiciones para que los computadores puedan procesar información. Eh, Dentro de la evolución de estos lenguajes de programación, se remontan sobre principios de los años 1800, cuando Charles Babbage diseñó una máquina analítica que, si bien no fue construida, fue la base para que Ada Lovelace, sobre finales del 1800, creara el primer algoritmo para, para que la máquina que se había diseñado antes eh, pudiera realizar sus cálculos. Ya para el año 1946 realmente se empezó a establecer el lenguaje máquina, que es a través de la notación científica, matemáticamente poder hacer que las máquinas o que los computadores pudieran procesar.
En ese tiempo ya pues los ordenadores empezaban a ser más utilizados, y de allí la necesidad de desarrollar un lenguaje de programación para aprovechar esta herramienta eh, potencial. Para el año 1950 ya se empezó a estructurar un lenguaje ensamblador, así se definió, y ya empezó a utilizar letras y palabras para poder estructurar programaciones eh, más complejas, ya que poder indicarle a un computador con solo unos y ceros qué es lo que debe hacer, se generaban eh, renglones muy extensos en donde no era fácil poder determinar cuándo se presentaba una falla. Para el año 1951, Grace Murray eh, creó el primer compilador que viene a ser como un traductor de un lenguaje de programación a el lenguaje máquina. Posterior a eso nacieron lenguajes de programación como el Fortran, el Algol, el Lisp, eh, que, que empezaban a, a definir eh, cuál era la mejor manera de poder aprovechar los computadores para temas empresariales, investigación y muchos otros desarrollos que que por esa época se estaban dando. En 1960 surgió el lenguaje COBOL, en el 64 surgió el PL1, y para 1964 nació el lenguaje BASIC, ¿ya? Que reducía la complejidad y el dominio, y era de dominio público, y fue creado en una universidad para que los estudiantes les fuera más fácil poder programar, más fácil poder desarrollar sus tareas a través de un ordenador. Y este lenguaje BASIC fue uno de los que permitió el desarrollo de uno de lenguajes más robustos, como lo veremos más adelante, el lenguaje C o el C++, que es bastante utilizado. Para 1966 se conoció el BCPL, y en 1970 el lenguaje B. Ya evolución de este lenguaje B: en 1972 Denis Richet eh, generó el lenguaje C, eh, que era ya más orientado a sistemas operativos. En el mismo año de 1972 surgió el Smalltalk y el Prolog. En el 75 el Altair Basic. Y estos lenguajes eran unos lenguajes, por decirlo así, de bajo nivel, eh, que eran muy determinantes en cuanto a sus estructuras robustas y complejas, pero a través de ellos fue que se empezaron ya a desarrollar los lenguajes orientados a objetos, o OPPs, y, y se empezaron a conocer por lo menos el C++, que hoy en día es muy utilizado. En el 87 el PER, que es un lenguaje de script de tipo BSLP. En 1991 se desarrolló el Python, y el Visual Basic fue desarrollado por Microsoft, eh, que es, que es como una evolución del Basic, y que facilita la creación de las interfaces gráficas. En su momento Apple no se podía quedar atrás, sacó su sistema operativo Apple Script, y, y en ese mismo año también surgió el Ruby, que sí fue desarrollado por un japonés, Yukihiro Matsumoto. En 1994, ya con el boom del internet, se estableció el PHP, que era un lenguaje muy amigable para la creación de páginas web.
eh, y la evolución del lenguaje C y el C++, de esta evolución surgió el lenguaje Java en 1995, que era más simple, y que más adelante daría pie a que, eh, o que es de los más actuales, esté desarrollándose o se esté implementando lo que es el C numeral o como se pronuncia, C Sharp, eh, que fue desarrollado por Microsoft. Eh, Hoy en día ya tenemos la programación orientada a aspectos y, y básicamente es coger aplicaciones muy robustas y poderlas, modulizar o separarlas por, por aspectos y así hacer no, una vía completa de extremo a extremo, sino, por decirlo así, por bloques, en donde es más fácil por desarrollar, en donde es más fácil por diagnosticar. Aquí tenemos un comparativo muy simple de algunos de los lenguajes. El C Sharp, que fue desarrollado por Microsoft, y que está basado en C y en C++, y es un modelo, de objetos de la plataforma. PHP, desarrollado por Ramus Ledov. Java, desarrollado por James Gosling. El BASIC, que es un lenguaje, que es uno de los primeros lenguajes desarrollado por John George Kemeny y Thomas Eugene Code. En el C++ también por Viharam Stoutrop, eh, y que es un lenguaje híbrido que sirve para la manipulación de objetos. El BASIC, que es un lenguaje multitarea, que es fácil de usar y y que ha servido como el fundamento para el desarrollo de otros lenguajes de programación. Como tendencias, ¿qué tendencias tenemos hoy en día sobre el tema de programación? Como lo mencionaba anteriormente, la programación orientada a aspectos, eh, que se hacen por decirlo así, por grupos o por bloques o por módulos, y que permite que de más módulos o de más aplicaciones puedan, eh, reunirse, eh, o aglomerarse para así generar aplicaciones más robustas. Hoy en día tenemos también lenguajes de propósito general y lenguaje de propósito específico. Buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas son como, eh, normas, eh, o reglas sugeridas, con las cuales se busca el perfeccionamiento de, de la técnica con la que se desarrollan, los lenguajes. Como definición encontramos que es el conjunto de principios, medidas, actuaciones y experiencias que, habiendo reportado ventajas de distinto tipo, ya sean económicas, sociales, de satisfacción, eh, ayudan a que la organización, pueda tener una mejora, pueda evitar riesgos, pueda obtener mayores ganancias, pueda prevenir, efectos negativos de este desarrollo. Eh, por decirlo así, una buena práctica es, eh, hacer desarrollos seguros. Ya hoy en día la seguridad es un tema muy complejo y hay muchas buenas prácticas en tema de seguridad al momento de desarrollar. Eh, Dos ejemplos muy simples de buenas prácticas al momento de desarrollar es mantener un código simple, eh,
¿Por qué? Porque es una buena práctica, porque cuando estructuramos algo muy complejo, al momento en que falla, al momento de tener que modificar, al momento de tener que revisar, pues asimismo es mucho más eh, eh, difícil poder obtener resultados, asimismo hace que los procesamientos de los equipos sean más altos, eh, esto deriva en recalentamientos, en pérdida de recursos, y es por ello que es una buena práctica. Asimismo también un código abierto para la extensión y cerrado para la modificación. En inglés se define como Open Close principio, y se refiere a que nosotros cuando desarrollemos tengamos códigos que permitan su mejora, su extensión, que se puedan eh, estructurar más opciones sobre lo que ya hemos hecho, pero, pero que el fundamento de nuestro desarrollo no se pueda tocar. Eh, la programación C-Share es algo que se desarrolló directamente por Microsoft, es un nuevo lenguaje, una programación diseñada para crear un amplio número de aplicaciones empresariales basado en los frameworks y, y basado también en el lenguaje C y el C++. Eh, lo que se busca con esto es eh, poder aprovechar todas las ventajas de estos lenguajes y llevarlos a, a, a una, a un aprovechamiento de esto, cada vez tratando de hacerlo más sencillo y muy adaptado a lo que hoy en día encontramos, que son una infinidad de necesidades de las empresas para poder llevar sus producciones a, a la mejor a la mejor al mejor rendimiento. El C-Shade es un lenguaje de programación simple pero eficaz diseñado para escribir aplicaciones empresariales. El lenguaje C-Shade es una evolución de los lenguajes C y C++, como yo lo había mencionado. Utiliza muchas características de instrucciones, expresiones y operaciones. Presenta considerables mejoras e innovación en el área de seguridad, control de versiones y una recolección de elementos no utilizados que se traduce en una liberación de la memoria. Bueno amigos, estos eran los temas a tratar en este inicio del desarrollo del curso, y todos estos temas pues se van a ir clarificando a medida que desarrollemos las actividades y empezamos a entrarnos más en el tema de la programación. Les auguro un muy buen desarrollo del curso, una adaptación y una comprensión de todos estos conocimientos que son muy interesantes en nuestra área y que hoy por hoy son la base de toda la globalización que estamos encontrando. Eh, les deseo muchos éxitos y me despido con un cordial saludo.